Había un México que olía a celuloide virgen y a sueños recién estrenados. Un país que se miraba al espejo de las pantallas plateadas y se veía hermoso, trágico, inmortal. Pero detrás de esos rostros perfectos iluminados por reflectores de estudios que ya no existen, se escondían destinos escritos con tinta de sombra. 12 mujeres. 12 diosas del cine de oro. 12 finales que congelaron al país entero y que aún hoy, décadas después, siguen susurrando preguntas sin respuesta desde las cenizas del olvido. Suicidios que las familias jamás aceptaron. Accidentes aéreos que borraron rostros de las carteleras de un día para otro. Sobredosis de barbitúricos encontradas junto a fotografías de amores imposibles. Enfermedades fulminantes que apagaron cuerpos que la cámara creía eternos. Esta no es una lista de muertes. Es un expediente abierto sobre la fragilidad humana escondida detrás del glamour, sobre el precio secreto de la fama en una época donde las estrellas ardían más rápido que las velas de sus propios velorios. Hoy vas a descubrir de que realmente murieron 12 leyendas del cine mexicano. Muertes que generaron teorías de conspiración, escándalos de Estado, silencios cómplices y un vacío que la industria nunca supo llenar. Bienvenidos a Archivo Extra. Antes de abrir este archivo sellado durante décadas, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el amor por estas almas inmortales que el tiempo intentó borrar. Y si estas historias te conmueven tanto como a nosotros, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí desenterramos lo que la industria del espectáculo prefirió enterrar. Dale like si crees que estas mujeres merecen ser recordadas no solo por su belleza, sino por la verdad de sus finales. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no está en los libros oficiales. Está guardado en expedientes policiales amarillentos, en testimonios silenciados y en las lágrimas de un público que nunca entendió por qué sus diosas decidieron apagar la luz antes del último acto. Lupe Vélez. Lupe Vélez nació en San Luis Potosí como María Guadalupe Vélez de Villalobos, pero el mundo la conocería con un nombre más explosivo, más peligroso, la Mujer Volcán. Fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood cuando el cine aún aprendía a hablar, cuando los estudios buscaban sangre latina caliente para alimentar las fantasías exóticas del público estadounidense de los años 30. Su temperamento no era actuado, era real. Lupe vivía a gritos, amaba a golpes, reía como tormenta, fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Pero detrás de las risas en las comedias y los escándalos en las revistas de chismes, Lupe cargaba una soledad que ningún reflector podía iluminar. Sus romances eran titulares, Gary Cooper, Johnny Weissmuller, docenas más. Pero ninguno la completaba. Todos la usaban y la dejaban. En 1944, a los 36 años, embarazada del actor Harald Ramond, Lupe enfrentó el rechazo más devastador. Él se negó a casarse con ella. Católica, mexicana, famosa y embarazada de un hombre que no le daría su apellido. El escándalo la hubiera destruido profesionalmente. El juicio moral de una industria despiadada ya tenía el veredicto listo. El 13 de diciembre de 1944, Lupe organizó una cena con amigas. Comió mole mexicano, bebió tequila, se despidió sin decir adiós. Esa noche decoró su habitación con flores blancas y velas como si preparara un altar. Tomó una dosis letal de Seconal, barbitúricos que prometían un sueño sin despertar. Su doncella la encontró a la mañana siguiente, plácidamente dormida en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho como una virgen de catedral. Lejos, muy lejos de la leyenda urbana cruel y falsa que décadas después inventaría un libro sensacionalista diciendo que murió ahogada en el baño. Esa mentira manchó su muerte, pero la verdad siempre fue más digna y más triste. La noticia sacudió a ambos lados de la frontera. La prensa publicó su carta de despedida, donde reclamaba a Ramón su cobardía y expresaba la vergüenza católica de no poder dar un apellido a su bebé. Su suicidio se convirtió en el arquetipo de la tragedia de la estrella latina en Hollywood, usada por su exotismo, consumida por su pasión, desechada en su vulnerabilidad. Lupe Vélez murió en la cúspide de su belleza, congelando para siempre la imagen de la mexicana ardiente. Pero su muerte dejó al descubierto algo más oscuro, la frialdad de un sistema que no supo cuidar a su reina más explosiva. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O fue el asesinato silencioso de una industria que la exprimió hasta la última gota de sangre? Miroslava Stern. Miroslava Stern llegó a México huyendo de la guerra. Refugiada checa, sobreviviente del horror nazi, con una belleza gélida y perfecta que parecía tallada en mármol de Praga. México la adoptó como propia. El cine de oro la convirtió en musa. Trabajó junto a Pedro Infante, a Cantinflas, se consagró con Luis Buñuel en ensayos cinematográficos que hoy son patrimonio cultural.
Pero Miroslava cargaba cicatrices invisibles, los horrores de la guerra, el desarraigo, una inseguridad crónica que ningún aplauso podía curar. Su obsesión por el torero español Luis Miguel Dominguín fue la estocada final que atravesó su alma frágil. Lo amaba con una desesperación enfermiza. Él la trataba como capricho de temporada. Cuando supo que Dominguín se casaría con la actriz italiana Lucia Bosé, algo dentro de Miroslava se rompió definitivamente. El 9 de marzo de 1955, apenas a los 29 años, su ama de llaves la encontró muerta en su recámara de la colonia Polanco. La escena era de una belleza cinematográfica y devastadora que parecía dirigida por el mismo Buñuel. Miroslava yacía en su cama sujetando con fuerza una fotografía del torero. Había ingerido una combinación letal de antidepresivos y barbitúricos, y había abierto la llave del gas para asegurarse de que no despertaría jamás. Cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que hacer. La muñeca de porcelana checa se había quebrado sin remedio. La noticia paralizó a México. El estreno póstumo de Ensayo de un crimen, donde un maniquí con su rostro es incinerado en pantalla, añadió una capa macabra a su leyenda. La vida imitando al cine, o el cine profetizando la muerte. Amigos cercanos revelaron que Miroslava había intentado suicidarse antes, que sufría una depresión profunda que la medicina de los años 50 no sabía ni diagnosticar ni tratar, que vivía atormentada por fantasmas de guerra y por un amor que nunca fue correspondido. Su muerte la elevó a la categoría de mito trágico, la mujer inalcanzable que teniéndolo todo, fama, belleza, dinero, murió de amor. Miroslava se convirtió en el símbolo eterno de la soledad incurable de la estrella, dejando un vacío que el cine mexicano llenó con especulaciones, homenajes y silencios cómplices que duran hasta hoy. ¿Murió por amor o murió por una enfermedad mental que nadie supo ver a tiempo? Blanca Estela Pavón. Blanca Estela Pavón no era solo una actriz. Era la chorreada, la novia eterna del pueblo mexicano, la compañera insustituible de Pedro Infante en la pantalla y en el corazón de millones. Con un premio Ariel ganado a los 22 años y un futuro tan brillante que enceguecía, Blanca Estela representaba la pureza, la bondad, la mexicanidad idealizada del cine nacional. Cuando sonreía, México entero sonreía con ella. El 26 de septiembre de 1949, la urgencia la empujó a tomar una decisión fatal. Necesitaba regresar a la Ciudad de México para compromisos laborales y familiares. Abordó un avión DC-3 de Mexicana de Aviación en el aeropuerto de Oaxaca. El vuelo estaba lleno. El clima era inestable. La nave nunca llegó a su destino. Se estrelló en las faldas del volcán Popocatépetl, en el paraje conocido como Pico del Fraile, a más de 4.000 metros de altura. Su cuerpo fue hallado entre los restos retorcidos del fuselaje, congelado por la nieve de la montaña. La carrera más prometedora de la historia del cine mexicano quedó truncada en un instante de fuego y metal. El impacto social fue comparable solo con la muerte posterior de Pedro Infante. El funeral se convirtió en un evento masivo donde el pueblo lloró como si hubiera perdido a un miembro de su propia familia. Pedro Infante, destrozado, cargó personalmente el ataúd blanco. Confesó a la prensa, con lágrimas auténticas, que con Blanca Estela se iba su amuleto de la buena suerte, su compañera perfecta en pantalla. Nunca volvería a encontrar una química igual. Nunca volvería a ser el mismo. La tragedia reveló la precariedad mortal de la aviación mexicana de la época, pero sobre todo marcó el fin de la inocencia en el cine de oro. Blanca Estela quedó inmortalizada en su juventud radiante, convertida en un ángel trágico que el volcán reclamó para sí. Su muerte nos recuerda que en el guión de la vida real, a veces los protagonistas desaparecen antes del cierre final de la película, dejando al público con un nudo eterno en la garganta y una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué hubiera sido de ella si ese avión nunca hubiera despegado? Pina Pellicer. Pina Pellicer poseía una sensibilidad que rebasaba la pantalla y que dolía al tocarla. Su actuación en Macario junto a Ignacio López Tarso y su papel protagónico junto a Marlon Brando en One Night Jacks demostraron un talento sutil, intelectual, lejos del melodrama exagerado que la industria mexicana adoraba. Era una actriz de matices, de silencios elocuentes, de miradas que contenían universos completos. Pero esa misma sensibilidad extrema era su talón de Aquiles. Tímida, intelectual, frágil como cristal veneciano, Pina sufría al no encajar en los moldes de belleza voluptuosa que el cine mexicano de los años 60 exigía como requisito. A pesar de los elogios internacionales y del honor de haber trabajado con Brando, lidiaba con una depresión severa y una sensación constante de inadecuación. Se sentía fea. Se sentía fuera de lugar. Se sentía invisible incluso cuando todos la miraban. El 4 de diciembre de 1964, a los 30 años recién cumplidos, Pina decidió terminar con su angustia interminable.
En su departamento de la colonia Roma, escribió una nota breve pidiendo perdón a su familia. Tomó 3 frascos completos de pastillas para dormir y se acostó en su cama para no despertar jamás. Cuando la encontraron, parecía que simplemente dormía. Su rostro estaba en paz por primera vez en años. Su suicidio fue un golpe silencioso. A diferencia de otras divas cuyas muertes fueron escándalo de primera plana, Pina se fue con la misma discreción con la que vivió. Amigos cercanos y directores como Emilio Fernández lamentaron públicamente que el cine mexicano no supiera qué hacer con una actriz de su calibre, desperdiciándola en papeles menores tras su éxito en Hollywood. Se habló de desamor, de soledad, pero la verdad parecía radicar en una tristeza existencial que la medicina de 1964 no supo diagnosticar ni tratar. Pina Pellicer dejó un legado breve pero perfecto, convirtiéndose en figura de culto. Su partida evidenció la crueldad de una industria que devora a las almas más delicadas. Y cuando vuelves a ver Macario, esa mirada melancólica que lanza a cámara ahora sabes que era completamente real. Carla Álvarez. Carla Álvarez construyó una carrera sólida interpretando a las villanas que el público amaba odiar. María Mercedes, La Mentira, Amigas y Rivales. Era la antagonista perfecta, calculadora, elegante, despiadada en pantalla. Pero detrás de la villana de telenovela, había una mujer real luchando contra demonios personales muy tangibles y muy destructivos. Durante años, la prensa especuló con crueldad sobre su extrema delgadez. Se rumoreaba anorexia, bulimia, problemas con el alcohol. Las fotografías no mentían. Carla se consumía frente a las cámaras. Su rostro se afilaba. Su cuerpo desaparecía. Pero ella seguía trabajando, grabando escenas, negando públicamente cualquier problema. Hasta que su cuerpo dijo basta. El 15 de noviembre de 2013, la noticia sorprendió a México entero. Carla Álvarez fue hallada sin vida en su departamento de la Ciudad de México. Estaba sola. Tenía 41 años. Según el reporte oficial, mientras comía una quesadilla sufrió un paro respiratorio resultado de una neumonía viral aguda que su cuerpo debilitado ya no pudo resistir. Su sistema inmunológico colapsó. Sus pulmones se rindieron. La vida se le escapó en minutos. La confirmación de su muerte desató un debate nacional sobre la presión estética mortal en la televisión mexicana. Aunque la causa oficial fue insuficiencia respiratoria, el público y los medios no pudieron ignorar el contexto evidente de su deterioro físico visible en sus últimas apariciones. Carla murió en un aislamiento triste que contrastaba brutalmente con la fama que la rodeaba. Su fallecimiento sirvió como recordatorio sombrío de que la salud mental y física de las actrices suele ser convertida en chisme de revista amarillista hasta que es demasiado tarde. Carla Álvarez dejó un vacío en la televisión nacional, recordada hoy no solo por su talento indiscutible, sino como víctima silenciosa de las exigencias imposibles de la imagen perfecta. ¿De qué murió realmente Carla? ¿De neumonía o de una industria que la consumió lentamente? Lorena Rojas. Lorena Rojas fue protagonista luminosa de telenovelas que marcaron época, Alcanzar una estrella, El cuerpo del deseo. Pero su papel más difícil, el más valiente, lo enfrentó fuera de los estudios y sin guión escrito. Diagnosticada con cáncer de mama en 2008, Lorena tomó una decisión revolucionaria: hacer de su batalla una cruzada pública. Habló abiertamente de sus mastectomías. Mostró sus cicatrices. Compartió sus miedos. Se quitó la peluca en televisión nacional. Lloró en entrevistas. Inspiró a miles de mujeres que también luchaban en silencio. Durante 7 años, el cáncer regresó una y otra vez con crueldad implacable, haciendo metástasis en huesos e hígado. A pesar del dolor constante, Lorena nunca dejó de trabajar. Grabó series completas mientras recibía quimioterapia. Cumplió su sueño más grande de ser madre adoptando a su hija Luciana. El 16 de febrero de 2015, en Miami, su cuerpo finalmente se rindió. Falleció en paz, rodeada de su familia, tras una batalla extenuante que el mundo entero presenció. Tenía 44 años. Su muerte dolió profundamente porque el público fue testigo día a día de su valentía sobrehumana. No hubo escándalos en su partida. Solo una inmensa admiración colectiva por una mujer que trabajó hasta el último suspiro. Su legado trascendió la actuación. Lorena se convirtió en símbolo internacional de resiliencia oncológica. Sin embargo, su muerte también dejó la tristeza profunda de una maternidad recién estrenada que quedó trunca. Luciana quedó huérfana demasiado pronto. Lorena Rojas demostró que las verdaderas heroínas no siempre tienen finales felices de telenovela, pero sí dejan lecciones de amor, dignidad y coraje que perduran más allá de la pantalla y más allá de la muerte. Isela Vega.
Isela Vega fue la definición de libertad en un país y en una industria que castigaban duramente a las mujeres libres. Fue la primera actriz latinoamericana en posar para Playboy. Desafió la censura de los años 70 protagonizando películas eróticas y políticas que escandalizaron a la sociedad conservadora. Se consolidó como actriz de carácter impresionante en el cine de autor. Vivió exactamente como quiso, fumando, bebiendo, amando sin ataduras, sin pedir permiso a nadie. Esa intensidad salvaje, sin embargo, cobró factura en sus últimos años. A pesar de seguir activa en producciones modernas como La Casa de las Flores, donde conquistó a una nueva generación, su salud se vio comprometida por décadas de excesos. Diagnosticada con cáncer de pulmón apenas semanas antes de su muerte, Isela falleció el 9 de marzo de 2021. Se apagó rápido, como quien no tiene tiempo para largas agonías ni despedidas melodramáticas. Su partida fue celebrada más que llorada, como corresponde a una mujer que vivió plenamente sin arrepentimientos. El gremio artístico reconoció en ella a una transgresora necesaria que abrió las puertas a la sexualidad femenina en el cine nacional. No hubo victimización en su final. Se entendió como la conclusión natural de una vida consumida con fuego voluntario. Isela Vega dejó un legado de irreverencia, demostrando que una mujer podía ser símbolo sexual, activista política y gran actriz simultáneamente. Su muerte por cáncer cerró el ciclo de una generación bohemia y salvaje, dejándonos con la certeza dolorosa de que el cine mexicano perdió a su voz más ronca, más honesta, más valiente. ¿Se arrepintió de algo antes de morir? Probablemente no, y esa es su victoria final. Sasa Montenegro. Sasa Montenegro, nacida en Italia como Alexandra Asimovic Popovic, fue la reina indiscutible del cine de ficheras en los años 70. Su belleza exuberante llenaba las taquillas nacionales en películas de bajo presupuesto y alto voltaje erótico. Pero su vida dio un giro digno de telenovela política cuando se enamoró del presidente José López Portillo. Pasó de los escenarios de cabaret a ser la primera dama de facto, y luego legítima esposa tras la muerte de la esposa oficial. Ese salto le trajo repudio social masivo, conflictos legales interminables con la familia presidencial y un estigma que jamás pudo quitarse de encima. Tras enviudar en 2004, se retiró completamente de los reflectores para criar a sus hijos y defender legalmente su herencia. El 14 de febrero de 2024, un derrame cerebral severo derivado de un cáncer de pulmón agresivo terminó con su vida a los 78 años en Cuernavaca. Su muerte cerró un capítulo polémico de la historia del espectáculo y el poder en México. Muchos la recordaron por el morbo de su matrimonio presidencial, pero otros reivindicaron su astucia y su capacidad para sobrevivir en dos mundos brutalmente machistas, el cine de ficheras y la política priista. Falleció el día del amor y la amistad. Una ironía final cruel para una mujer cuya vida amorosa fue literalmente asunto de Estado. Sasa se llevó a la tumba muchos secretos de la élite mexicana, quedando como símbolo eterno de una época donde las vedettes eran tan poderosas como los políticos. Aunque al final, ni el poder ni el dinero la salvaron, la soledad y la enfermedad no hicieron distinciones con ella. Columba Domínguez. Columba Domínguez fue el rostro perfecto de la mexicanidad indígena idealizada por Emilio "el Indio" Fernández. Fuerte, hermosa, de carácter bravío como los paisajes que fotografiaba Gabriel Figueroa, protagonizó joyas cinematográficas como Pueblerina y La Red. Pero su vida real fue infinitamente más dura que cualquiera de sus películas. Vivió una relación tormentosa con el Indio Fernández, y años después enfrentó el dolor más devastador que puede experimentar una madre. En noviembre de 1978, su hija Jacaranda falleció en circunstancias misteriosas al caer desde un 7º piso en la Ciudad de México. Columba nunca, jamás, aceptó la versión oficial de suicidio o accidente. Sostuvo hasta su último aliento que hubo mano negra, que hubo crimen, que hubo impunidad. Vivió décadas enteras entre juzgados, abogados y la amargura profunda de la injusticia. El 13 de agosto de 2014, Columba falleció por un infarto tras días hospitalizada por neumonía. Murió siendo una leyenda viviente del cine nacional, pero con el corazón irremediablemente roto desde la pérdida de Jacaranda. Sus últimos años los pasó exigiendo justicia, preservando su legado cinematográfico y viviendo a veces en soledad y con dificultades económicas que contrastaban con su estatus de ícono. Su partida simbolizó el adiós definitivo a la última gran musa del nacionalismo cinematográfico mexicano. Columba fue una mujer de una sola pieza, dura como el paisaje agreste que representaba en pantalla. Resistió los embates del tiempo y la tragedia personal con la dignidad de una estatua que, aunque agrietada por el dolor, jamás se derrumba completamente. Murió sin obtener justicia, pero murió sin rendirse. Rosaura Revueltas. Rosaura Revueltas, hermana del gran escritor José Revueltas,
Era una actriz de convicciones firmes y talento inmenso que pagó el precio más alto por su coherencia política. Su carrera cambió radicalmente en 1954 al protagonizar La sal de la tierra, Salt of the Earth, una película prosindical filmada en Estados Unidos durante la época más oscura del macartismo y la cacería de brujas comunista. Su participación fue vista como un acto imperdonable. Fue arrestada durante el rodaje, deportada violentamente a México, vetada de Hollywood. Entró en una lista negra que frenó brutalmente su proyección internacional. En México tampoco encontró fácil acomodo por sus ideas políticas de izquierda. Vivió un exilio interior dedicándose al teatro experimental y la docencia universitaria. Un cáncer de pulmón terminó con su vida el 10 de octubre de 1996 en Cuernavaca. Su muerte pasó casi desapercibida para el gran público mexicano, pero fue profundamente sentida en los círculos intelectuales y artísticos. Rosaura murió reivindicada por la historia. Su película es hoy patrimonio cultural de Estados Unidos. Pero pagó en vida el precio completo de la congruencia ideológica. No murió rica. No murió rodeada de reflectores ni de homenajes oficiales. Murió con la dignidad de quien nunca se vendió, de quien nunca traicionó sus principios. Su fallecimiento nos recuerda que a veces las carreras artísticas no las matan los vicios ni los accidentes, sino la censura política y el olvido deliberado. Rosaura fue la actriz que pudo haberlo sido todo en Hollywood si el miedo ideológico de una época paranoica no le hubiera cortado las alas para siempre. Meche Barba. Meche Barba, bautizada como la Venus azteca, fue pilar fundamental del cine de rumberas, ese género híbrido que mezclaba ritmo tropical con melodrama urbano y que definió la vida nocturna de la capital mexicana en los años 40 y 50. Diferente a las rumberas cubanas, Meche representaba a la rumbera de barrio mexicana, sensual, cercana, terrenal. Formó parejas icónicas con Tintán y Resortes, bailando en decenas de películas que hoy son documentos antropológicos de una época. Pero su compañera más constante fuera de la pista de baile fue la cajetilla de cigarros. Fumadora empedernida durante toda su vida adulta, Meche desarrolló un enfisema pulmonar severo que fue minando su salud implacablemente. El 14 de enero de 2000, sus pulmones que tanto aire necesitaron para bailar y cantar colapsaron definitivamente. Su muerte marcó simbólicamente el fin del siglo XX y de la era del cabaret clásico mexicano. Aunque en sus últimos años participó en telenovelas como María la del barrio, el público siempre la recordó con plumas, lentejuelas y movimientos de cadera que desafiaban la gravedad. Falleció rodeada de su familia, pero víctima de una enfermedad lenta y asfixiante, consecuencia directa de un hábito socialmente aceptado en su época de gloria. La partida de Meche Barba fue la despedida nostálgica de la sensualidad ingenua de un México que ya no existe. La mujer que incendió la pantalla con sus movimientos terminó apagándose suavemente cuando la música finalmente se detuvo y sus pulmones ya no pudieron seguir el ritmo. Sara García. Sara García no nació anciana, pero tomó la decisión más radical de su carrera. Decidió serlo para ganarse la eternidad. Siendo joven y hermosa, se extrajo deliberadamente piezas dentales para deformar su boca y poder interpretar papeles de mayor edad. Sacrificó su vanidad personal en el altar del arte. Ese compromiso extremo la convirtió en la abuelita de México, figura central en más de 300 películas, matriarca de ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete. A pesar de ser la abuela de todos los mexicanos en la ficción, su vida personal estuvo marcada por tragedias profundas, viudez temprana y la muerte dolorosa de su única hija, quedando sin descendencia directa. El 21 de noviembre de 1980, tras caerse en el baño de su casa días antes, su corazón de 85 años exhaustos no resistió más. Sufrió un infarto fatal en el Centro Médico Nacional. El luto fue auténticamente nacional. No murió una actriz. Murió la abuela colectiva de millones de mexicanos que crecieron viéndola regañar con amor y mimar con dulzura en la pantalla. Su funeral congregó multitudes que sentían la pérdida como algo íntimo, familiar, profundamente personal. Sara García se fue sin revelar mucho de su vida privada, incluyendo su supuesta homosexualidad manejada con absoluta discreción en una época intolerante, prefiriendo dejar intacta la imagen inmaculada de la anciana del chocolate caliente y el consejo severo. Su muerte cerró definitivamente la época de oro del cine mexicano. Con ella se fue la autoridad moral y el cariño incondicional, dejándonos un poco más huérfanos, un poco más solos frente a la modernidad despiadada. 12 estrellas. 12 destinos trágicos escritos con tinta de sombra. 12 historias que nos recuerdan con crueldad que detrás del glamour cegador y las luces de los estudios existían seres humanos de carne frágil, con dolores reales, miedos nocturnos y batallas invisibles que ninguna cámara supo capturar. Lupe Vélez embarazada y desesperada tomándose con Al en una habitación llena de flores blancas.
Miroslava abrazando la fotografía de un torero que nunca la amó mientras el gas llenaba sus pulmones. Blanca Estela congelada en las faldas del Popocatépetl, su belleza intacta entre los restos del avión. Pina Pellicer acostándose para no despertar con 3 frascos vacíos en la mesita de noche. Carla Álvarez sola en su departamento mientras su cuerpo finalmente se rendía. Cada una dejó un legado cinematográfico eterno, pero también nos heredó preguntas sin respuestas y heridas que el tiempo no ha cerrado. ¿Cuál de estas historias te impactó más profundamente? ¿Crees que la muerte de Miroslava fue realmente suicidio por amor o había algo más oscuro? ¿Piensas que la industria del espectáculo sigue cobrando las mismas víctimas hoy? Coméntalo aquí abajo. Queremos saber qué piensas. Si este recorrido por las tragedias del cine de oro te conmovió, deja tu like. Nos ayuda a seguir desenterrando historias que merecen ser contadas con verdad y con respeto. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí recordamos lo que el tiempo y la industria quisieron borrar. Comparte este video con quien también ame el cine clásico mexicano y quiera conocer la verdad detrás de los mitos. Y no olvides, las estrellas nunca mueren realmente. Solo cambian de cielo, esperando que alguien las recuerde no solo por su belleza en la pantalla, sino por la verdad humana y dolorosa de sus finales. Hasta el próximo archivo. Hasta la próxima historia sellada que abramos juntos.